Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias. Nos concedes estar nuevamente aquí y pedimos, Señor, de tu bien. Vamos a meditar en tu palabra y sabemos, Señor, que pues es directa a nuestros corazones y que nosotros, mi Dios, debemos tener disposición y humildad para poder meditar en tu palabra, Señor, reconociendo la necesidad que tenemos. Así que aquí estamos, mi Dios. Habla en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome sus lugares, hermanos, por favor. Qué importante, hermanos, es para todo ser reconocer la existencia de Dios. Y eso nos lleva a tener comunión con Él. No es lo mismo, hermano. Fíjense que podemos salir a la calle y preguntarle a las personas si creen en Dios, y la respuesta inmediata va a ser sí. Es más, hasta les preguntamos, ¿eres cristiano? Y van a decir, sí, no soy un animal. Claro que sí, ¿verdad? Más lejos, hermanos, de lo que es una realidad espiritual. Una persona que dice creer en Dios es una persona que tiene confianza en Dios. Y esto significa una cosa. ¿Qué caracteriza a la persona que cree en Dios? Que tiene un vínculo con Dios. ¿Cómo hablamos nosotros con Dios? ¿Cómo le hacemos a Él saber nuestra necesidad? No porque Él no sepa, Él ya lo sabe. Pero espera que usted y yo, hermanos, podamos voltear, mirar y tener la seguridad de que Él nos oye. ¿De qué manera nos comunicamos nosotros con Dios? Con la oración. ¿Por qué no me escucha Dios? Ya oramos, ya tuvimos nuestro tiempo para Dios. ¿Cómo nos habla Dios a nosotros? A través de su palabra, hermanos. Aquí está la Biblia. Y si usted tiene una Biblia en su casa, hermanos, usted es responsable de escuchar la voz de Dios todos los días. Ahora, si usted me dijera, bueno, hermano, es que dejo mi Biblia en la iglesia, que si hay casos, ¿verdad? Por ahí hay Biblias que tienen dueño, nombre y todo, y aquí siguen. Pero si usted tiene su Biblia en casa, usted es responsable de escuchar a Dios todos los días. Somos responsables, hermanos, de recibir la promesa de Dios diariamente. ¿Y por qué le digo la importancia de la palabra, hermanos? La sección que tenemos aquí es la respuesta que Pablo le da al auditorio de la iglesia que está en Roma. Recordemos, conflicto entre cristianos judíos y cristianos gentiles. Pablo no se dirige a una comunidad judía radical, se dirige a cristianos, hermanos, de origen judío, y se dirige a cristianos gentiles. Pero esta iglesia tenía mucha dificultad de comunicación, de intereses, de prácticas, de cultura, de todo, ¿verdad? Y esto es difícil. Entonces Pablo les hace saber algo bien complicado. Dice el versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Venía hablando, hermanos, en el inicio del capítulo 3 y final del capítulo 2 acerca de ese pensamiento que tal vez los judíos pudieran tener, de sentirse mejores, de sentirse superiores, porque, bueno, les dice Pablo, ustedes recibieron la ley, pero no viven bajo la ley. Y argumentan su vida bajo la ley, pero su testimonio no lo demuestra. Aplicación para nosotros. Decimos ser cristianos y no somos de bendición. Vivimos, hermanos, en una apariencia increíble. Decimos amar y no lo amamos, no hacemos, no amamos. Decimos, hermanos, ser dignos de confianza y no merecemos confianza. Pablo le dice así, ¿saben qué? Ustedes dicen, ustedes creen, ustedes se ponen, ustedes se echan porras. ¿Saben qué? Sorpresa, no hay nada de eso. Y
el gentil, está en la misma condición. Y aquí llega el punto de decir, nosotros, el Pablo sabemos que él es judío de nación. Aquí nuevamente, ya no estamos en tribus, ya estamos hablando de la nación judía. Nosotros somos mejores que los gentiles y gentiles en ninguna manera. La ley, la misma palabra de Dios nos acusa a judíos que la recibieron primero y acusa a los gentiles que la están conociendo de un mismo problema. ¿Y sabe cuál fue el problema? Se llama pecado. Y aquí es donde empieza el problema, por lo menos para entender. Pues a nosotros no nos gusta que nos digan, por ahí dice, no me gusta que nos digan las verdades. Y Pablo no se anda por, bueno, es que miren, a ver, hermanitos judíos como que les falló un poquito ahí con la ley. A ver, hermanos gentiles como que no le están echando ganas, hay un problemita ahí. Pablo dice, hemos acusado a judíos y a gentiles del mismo cargo. ¿Cuál? Todos estamos bajo pecado. Hermano, no sé si alguien le había dicho, pero usted y yo somos pecadores. Y el problema, hermanos, es que hoy en día la gente no cree eso. Yo, ¿por qué si no he matado a nadie? No necesita matar a nadie. Basta con que no honre al Señor. Y nuestra actividad cotidiana, hermanos, demuestra si realmente buscamos a Dios con sinceridad o no. Todo lo que hacemos, Jesús decía, no hay nada oculto que no salga a la luz. Jesús decía, por sus frutos los conoceréis. Entonces Pablo dice, todos somos pecadores. Tan solo piensen, no tiene mucho que acabamos de pasar Navidad, fin de año. Dios estuvo participando en su festividad. Dios escuchó una gratitud de nuestro corazón. Yo sé que sí. Porque hay una razón muy grande para decirle a Dios, termina un año, gracias. Pero si le preguntamos a la gente, hermanos, ¿qué pasó? Nos fuimos con la familia, ¿verdad? Muchos de mis amigos, el fin de año, publicaron en sus redes su foto ahí, sus botellas aquí, listos para el fin de año. Mi pregunta fue, ¿y Dios? Él nos está dejando entrar al 2023. Él nos está permitiendo vivir este día, hermanos. Así que algo que Pablo dice, primero tenemos que estar conscientes. El pecado nos hace necesitar de Dios. Y todos hemos pecado. Entonces, 1 más 1 igual a 2. ¿Qué necesitamos todos? Porque somos pecadores, a Dios. Así lo establece Pablo. A ver, judíos, ¿de qué se adornan? Necesitan a Dios. A ver, gentiles, ¿qué necesitan? Necesitan a Dios. Hermanos, y esto es algo con lo que tenemos que aprender a vivir y buscar al Señor. Pablo, decíamos al principio la importancia de la palabra, porque lo que hace Pablo ahora, hermanos, a partir del versículo 10 hasta el 18, es citar la Escritura para demostrar algo grave en la vida del hombre. Y se lo está diciendo a un pueblo cristiano. Número 1 dice en el versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. O sea, judíos, a ver, gentiles, ya le hicieron, se me van a volver judíos, órale ya. Pablo dice, no hay ni siquiera judío que recibió la ley. Así que no se trata de volvernos judíos. Están en el mismo problema que nosotros, que somos mexicanos. Y aquí viene, hermanos, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una. Se hicieron inútiles. Pero dice todavía, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hermanos, todo el ego que pudiera haber tenido en el corazón de decir yo soy bueno, yo soy diferente, yo le echo ganas, Pablo dice, ¿qué crees? Si analizamos la ley, resulta que tenemos un serio problema.
Y entonces se hace más grande, hermano. La parte que a mí me gusta en Romanos es que nos hace darnos cuenta que a medida que vamos descubriendo la ley y vamos descubriendo, hermanos, nuestra imperfección, más se va abriendo la necesidad de decir: yo quiero estar con Dios. Porque ya me di cuenta que necesito a Dios para ser un buen esposo. Sin su ayuda no voy a lograrlo. Necesito a Dios para ser un buen padre. Sin su ayuda no voy a lograrlo. Necesito a Dios para ser un buen pastor. Porque sin su ayuda no voy a lograrlo. Porque me doy cuenta de la situación en la que estoy. Así que necesito llegar a mi casa y decirle a mi esposa: voy a buscar a Dios. Voy a confiar en Dios. Que tengo un problema muy grande. Y ella le dice: ¿sabes qué? Yo también. Vamos a buscar a Dios juntos. Y los hijos escuchan. Pues ¿qué están haciendo ustedes? Buscando a Dios. Yo también voy a querer buscar a Dios. ¿Cuál es el problema, hermanos? El orgullo. Yo no soy pecador. Yo no soy malo. Bueno, sí me porto mal, pero no soy malo, ¿verdad? No se trata de eso. Se trata de que así como vamos conociendo la palabra de Dios, nos vamos dando cuenta que más grande es nuestra necesidad de una relación seria con Dios. Todo esto de 10 al 12 es el Salmo 14 y el Salmo 53. Pero Pablo sigue diciendo nuevamente la misma verdad y cita varios pasajes. Sepulcro abierto en su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Miren nada más lo amargo que es la boca. ¿Saben que una de las heridas más profundas que existen es la que decimos verbalmente? Duele, hiere, se recuerda. Y cuando se recuerda vuelve a doler. Aquí, el salmista, porque está citando Pablo el libro de los Salmos, nuevamente vuelve a decir: fíjense hasta dónde somos capaces de llegar. Después dice: su boca está llena de maldición y amargura. Esto es el Salmo 107. Y después abajo, en el versículo 15 en adelante: sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Isaías 59. Así que quieren saber qué es lo que dice la ley. Les dice Pablo: les voy a decir lo que dice la ley. Y saben que, iglesia, necesitamos tener una comunión fresca con Dios, diaria, que amanezca el día, hermanos. Respiremos y nuestros ojos se posen en Dios y le digamos: gracias, voy a vivir para ti y voy a salir alegre. Y cuando regrese a casa, Señor, permíteme haber bendecido a las personas que trabajan conmigo. Permíteme ser bendición aquí en mi casa, donde mora mi familia. Y empezar a entender, hermanos, que aquí termina el 17 diciendo: ni siquiera camino de paz conocieron. No existe pecado chiquito. O sea, para el Señor, pecado es pecado. Así que si usted dice: bueno, yo no he matado a nadie, pero usted ha ofendido con su lengua, ¿sabe qué? Va a ser el mismo problema y se llama pecado. No hay ninguna diferencia para Dios. Pecado es pecado. ¿Se da cuenta que si estamos en un problema? Máxime hablando de que somos cristianos. Y ahí es donde entra, hermanos, nuestra necesidad de la justificación que Dios puede hacer. Porque estamos en un conflicto. ¿Ha salido usted? ¿Dios le ha contestado en algún problema difícil, complicado, hermanos? Inmediatamente tenemos en nuestro corazón la gratitud. ¿Cómo se llama el tema del mes? ¿Se acuerdan? Razones para alabar a Dios. Déjeme decirle que conocer la palabra de Dios, tener una Biblia en nuestras manos, tener la bendición. Hace rato había una librería aquí afuera y escogíamos Biblias a nuestro gusto, a nuestro interés. Esta me gusta, esta. Y no sé, de verdad, gracias a Dios por tener esa bendición.
Emocionarnos, no sé, déjeme decir un testimonio. Llegó mi hijo Gerson y me dice, quiero comprar una Biblia, papá. Habló con mi esposa, ya llegaron al acuerdo de cómo va a pagar su Biblia. Y está emocionado, esta Biblia me la voy a comprar, tengo las que tú me diste, pero esta Biblia me la voy a comprar yo. Y desde que la dio la apartó y yo pensaba en esto, hermanos. ¿Será que nosotros también tengamos la misma emoción de decir, tengo una Biblia en mis manos, voy a estudiar, voy a ver lo que dice? Porque a medida que vamos conociendo lo que dice Dios, hermanos, a medida que vamos viendo la palabra de Dios y conociendo nuestra condición, nuestro amor por Dios debe crecer, nuestra necesidad de buscarlo debe crecer y estar dispuesto. Hay oportunidad de aprender, hay oportunidad de leer, hay oportunidad de transformar nuestra vida en Dios. Así que esto es lo que yo quiero. Esto es lo que yo necesito. Dice, ni siquiera conocieron en sus caminos paz. Necesitamos la paz que viene, hermanos, a través de la comunión con el Señor. Miren cómo termina diciendo, no hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Se acuerdan que el libro de los Salmos dice que dice el necio en su corazón? El necio dice, no hay Dios. ¿Qué diferencia hay de aquel que no tiene temor a Dios? Es lo mismo. Entonces, sí, los que tenemos el conocimiento, hermanos, los que hemos creído, nuestra vida debe ser reflejada en la bendición y bondad del Señor, porque todos experimentamos la bondad de Dios diariamente, pero pocos, así como los 10 leprosos, ¿se acuerdan? Fueron sanados todos. Solamente uno regresó para postrarse y agradecer. Dios es bueno con todos. ¿Cuántos volvemos con Él a decirle gracias? Ahora, sigue diciendo, hasta aquí Pablo citó la ley para hacerles saber a los judíos y gentiles en esta iglesia que están igual delante de Dios y que hay un problema entre ellos, entre nosotros, actualmente igual. Se llama pecado. Y dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Todo lo que está, lo que la ley dice es para los que están bajo la ley. Hermanos, esto no exime a las personas que puedan decir, yo nunca tuve una Biblia. Porque lo que estamos viendo aquí, hermanos, es algo natural que se llama moralidad. Miren, ¿cómo lo sabemos? Dice el versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él. Entonces, ¿cuál es el objetivo de que tengamos la ley? ¿Para qué el Señor dio la ley? Si al final no nos va a ayudar en nuestra salvación. La Biblia explica la Biblia. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Aquí es donde Dios nos muestra la falla, lo acaba de hacer Pablo. Necesitamos conocer la palabra de Dios para saber, para escuchar la voluntad de Dios en donde tiene que ser corregida nuestra vida. Entonces, no, hermanos, como cristianos y como bautistas desechamos el Antiguo Testamento. Claro que no, gloria a Dios por el Antiguo Testamento. Pero gloria a Dios por Jesucristo, que nos explica en qué consiste eso y que es a través de Él, de la promesa dada en la ley, que Jesucristo es una realidad de nosotros. Y Pablo nos está diciendo, ¿sabes qué? Necesitas conocer la Biblia, si no, ¿cómo vas a saber la voluntad de Dios? ¿Cómo vas a conocer en dónde estás fallando? Hay un dato interesante, hermano, no sé si usted sabía, que la mayoría de constituciones a nivel mundial tienen un fundamento en la Biblia. La mayoría, incluyendo la Constitución mexicana, tiene un fundamento, hermanos, basado en lo que la Biblia establece como ley. Así que sí es necesario para nosotros conocer la palabra de Dios. Hermanos, les voy a hacer una pregunta, no es exhibir ni nada, pero ¿alguien ha leído la Biblia completa? ¿Qué aprendió a leer la Biblia completa? Solo díganme una cosa, aquellos que han leído la Biblia completa, yo sé que me va a decir un montón de cosas, resuma todo en una palabra, imposible, pero dígame esto, me dejó dejar la Biblia. Congruencia, ok, hermana, ¿qué más?
Ok, ya en armonía bíblica, entender la Biblia. ¿Qué otra cosa le ha dejado leer la Biblia? Paz, paz, conocer lo que dice Dios, escuchar a Dios, me dio paz. Yo comprendí con más, ¿cómo le dijeron? Más poder, no sé, la soberanía de Dios. Ok, soberanía, comprensión de la soberanía de Dios. Justicia, hermano. Que Dios cumple sus promesas. Es fidelidad de Dios. Hermanos, valió la pena haber leído la Biblia una y otra vez. Te puedo decir que sí. Y da una garantía increíble de seguridad, de paz, como dice aquí. No conocieron la paz porque se encerraron en su pecado, justificaron su pecado, defendieron su pecado. ¿Sabe qué? Si usted lee Apocalipsis y comienza en Génesis, todo así, hermanos, resulta que Dios tiene control de todo. Vale la pena. Pablo cita la Escritura para dar una lección. Necesitas a Dios. No se trata de rituales, no se trata de cultura, se necesita de que tú, hombre, mujer, que te llamas cristiano, necesitas cuidar tu relación con Dios. Necesitamos caminar en sus veredas. Y como dice el tema del mes, hermanos, en cada punto Dios nos dará razones para mirar al cielo y decir, qué grande es nuestro Dios. Y esto, hermano, no lo dice Pablo para desmentir. Y mire que Pablo no era un maestro sacado de la bolsa. Pablo era una eminencia, un doctor de la ley. Así que sí, vale entender lo que nos dice Romanos. Hermanos, necesitamos arreglar nuestra comunión con Dios y vivir en una auténtica relación con Jesucristo. Padre, te damos gracias por lo que el apóstol Pablo nos ha mostrado y porque, Señor, en medio de todo lo que pueda ocurrir, poder tener presente, Señor, nuestra necesidad de ti. Gracias porque algún momento de nuestras vidas llegaste y porque nuestro corazón se abrió en una necesidad genuina de ti. Tuviste misericordia de todos, tuviste misericordia de nosotros y decidimos seguirte. Pero hay tanta imperfección, Señor, que a veces el orgullo nos hace creernos de más. A veces, Señor, las dificultades nos hacen olvidar. A veces el egoísmo nos hace criticar o juzgar. Pero hoy entendemos a la luz de la palabra, Padre, a través de la ley, que te necesitamos a ti, Señor. Así que gracias por la ley, gracias por tu palabra, porque nos hace comprender, nos hace entender y conocerte más, Señor. Así que podemos decir al final de todo, qué grande es nuestro Dios. Te amamos, Señor. Ayúdanos a ser esa persona que tú quieres que seamos. Ayúdanos a remediar lo que hemos herido, lastimado, Señor. Ayúdanos a vivir la palabra en nuestras propias vidas, en nuestras propias casas y aquí, Señor, en tu iglesia, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén.